Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 12. Quiero que leamos unos 28 versículos. Habla de aquellos tres compañeros, aquellos tres amigos de Daniel. Ahí dice unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Primero tengo que aclarar que Nabucodonosor, en su orgullo, en su vanidad, como veía que su reino había prosperado en gran manera, se hizo una estatua de oro de 30 codos, altísima. Y al sonar los instrumentos, él hizo llamar a los sátrapas, a los gobernadores, a los jueces, a los administradores, a los tesoreros, a todos los que tenían un servicio en el reino. Él los hizo ir y les dijo: cuando suenen los instrumentos, este Dios que yo hice, todos ustedes se van a postrar y le van a adorar. Dijo Nabucodonosor: este es mi Dios. Y aquel que no le adore va a ser arrojado en el horno de fuego ardiendo. Va a estar muy caliente ese lugar. Así que él trajo a todos rodeaban el lugar, él admiraba la obra de arte que había hecho hacer, de oro, 30 codos creo que tenía de largo, y dijo: adorarle. Y dice así en el capítulo 3, verso 12, unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones de delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac y Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo:
he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y le libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Saben, con el diario del día lunes todos sabemos lo que va a ocurrir. Una historia conmovedora que a mí me llevó a ir pensando y atando cabos con una cantidad grande, muy grande de textos bíblicos. Vieron que al principio, antes de la prédica, yo les decía que a veces hay costumbres que están atadas a la cristiandad y las tenemos atadas, y a veces están atadas y cuánto cuestan cambiarlas, ¿no? Sin ir más lejos, cuando yo tanto hablo y menciono, hermano, vamos a participar de la cena del Señor, de la cena del Señor. En ningún lugar hablan las Escrituras de la Santa Cena. Sin embargo, se nos ha pegado de años de evangelio. Es la Santa Cena, es la Santa Cena, es la Santa Cena. Y es la cena del Señor. Y es un pequeño detalle, que si alguno dice la Santa Cena, todo bien, no pasa nada. Pero es el ejemplo de pequeños detalles que se nos pegan por las costumbres que tenemos. Y esto ocurre con una cantidad grande. Claro, cuanto más años tenemos de creyentes, más cosas que uno tiene que se van pegando, Alguno a veces dice, por darles un ejemplo, amén, que quiere decir así sea, y lo está diciendo en algo que no cuadra decir exactamente amén, ¿no? ¿Entiende lo que le digo? Pero se pega ese latiguillo. Y hasta uno sabe dónde usarlo, porque usted no le va a decir al carnicero. El carnicero le dice, mire, quiero 1 kilo de asado. Le pongo 1 kilo 200. ¿Está bien? Amén. ¿Usted le va a decir amén al carnicero? No. ¿Por qué? Porque sabemos dónde utilizarlo. Lo tenemos todo familiarizado. Y a veces ocurre que hay cosas que hay que aprender a cambiarlas. Porque si no abrimos la cabeza y abrimos el corazón, nos vamos a ver en serios problemas. Menos mal que hay ejemplos en las Escrituras donde, por ejemplo, cuando Pedro le predica a Cornelio, el primer gentil que se convierte, le está contando, en realidad no le está predicando, le está contando, porque lo había mandado a llamar Cornelio, qué era lo que Jesús había venido a hacer, qué era lo que había pasado, y mientras él le estaba hablando, todos los que estaban en la casa de Cornelio comienzan a hablar en lenguas. Pero si ni siquiera habían recibido al Señor.
Y ahí Pedro les dice que impide que estos sean bautizados si recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, el ángulo que nosotros tenemos de vista es, no, la gente recibe al Señor, la gente después se bautiza, la gente recibe el bautismo del Espíritu Santo. No, Dios hace como quiere y de la manera que Él quiere. Hay un concepto y algunas declaraciones de estos tres, de Sadrac, de Mesac, de Abed-nego, cuando el rey les dice, miren que van a ser arrojados en el horno de fuego. Y van a ser arrojados en el horno de fuego y van a morir. Y su Dios no los va a librar. Miren la declaración que dicen ellos. Dice aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, que lo que le estaban diciendo estos tres, Dios nos va a librar. Pero ¿y si Dios no nos libra? Dejó la puerta abierta a que Dios no lo pueda librar. ¿Sabe que hay creyentes que no dejan la puerta abierta a que Dios tal vez no los libre? Mire cómo le digo, ojito. Dice, pero de tu mano nos librará. ¿Qué es lo que estaban diciendo estos tres jóvenes? Dios nos puede librar del horno de fuego. De tu mano, rey, nos va a librar. ¿Por qué? Porque el día que nos vamos a morir en el horno o no en el horno, nos vamos a ir con el Señor y de tu mano nos libra. Pero si Dios no me libra del horno, no serviremos a tu Dios ni le adoraremos. Es notorio, me llama la atención algunas cosas. A veces hay gente que uno tiene una sanidad y hay algún grupo de oración y uno recibe una sanidad y no falta el que dice, lo primero que dice, sí, Señor, nos has librado porque confiamos en ti, porque somos tus hijos, porque... Y Dios podría no haberlo sanado. Y si Dios no lo sanaba, no dejaba de ser su hijo. Y a veces hay hermanos en Cristo que mueren y que se enferman y que tienen enfermedades terminales y que esas enfermedades terminales los lleva a la presencia de Dios. Y otros que tienen accidentes automovilísticos o se caen de una escalera, cayeron de cabeza y se murieron. Yo conozco casos de pastores que murieron de manera trágica. Uno en un bautisterio. Está por bautizar a alguien, se le cayó el micrófono y quedó electrocutado dentro del agua. Miren qué manera de morir. ¿Entienden lo que les digo? Hay cosas que uno tiene, perdonen que lo diga tan directo, reaprender. Porque si no es como que creemos que somos los superhéroes, los Superman, los Batman, el otro Robin, ¿vieron? Y así sucesivamente, el otro la Mujer Maravilla, el otro... Y no somos los superhombres. Oh Dios, nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego, de tu mano nos librará seguro. Y si no nos libra del horno de fuego, no vamos a adorar ni tu estatua, ni nos vamos a postrar delante de ella. Hermanos, Dios me sanó de esto. Yo estoy reaprendiendo a decir, gracias Señor porque lo has guardado a mi hermano. Quito todo lo demás. Te ha librado el Señor porque tiene misericordia de vos, porque te ama tremendamente. ¿Qué? ¿Y al hermano que se llevó, Dios no lo amaba? ¿Dios no tiene misericordia del hermano que se llevó? ¡Wow!
pequeñas cosas que uno tiene que aprender. Porque así como les digo algo que es tan sencillo, pasa lo mismo con el amor de Dios. Me encuentro y hablo con alguien que está metido en un montón de dificultades, en vicios, en dificultades de todo índole en su vida, y uno le habla del amor de Dios y no puede creer esa persona que el amor de Dios lo puede invadir, lo pueda rescatar de toda su pobreza espiritual y lo pueda poner en un lugar firme. No lo puede creer porque es tanto el pecado que siente que tiene en su vida que no alcanza a comprender la inmensidad del amor de Dios. Las cosas sencillas. Me pasaba con un hermano, un pastor de los nuestros, de Concordia, Tito Carabajal. El agua del río estaba creciendo, llegó hasta cerca del hogar de la iglesia, y en un momento él manda un mensaje y dice: el agua se ha detenido. Y comenzaron los comentarios: gloria a Dios, Dios es bueno, Dios nos ha guardado, Dios los ama, Dios tiene un propósito con ustedes, el amor de Dios. A los 2 días llamó diciendo: les pido oración porque el agua está subiendo y alcanzó el hogar y alcanzó la iglesia. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? El amor de Dios antes que llegue el agua, y aún el amor de Dios cuando el agua llegó. Pero el juego de palabras, nosotros las tenemos que leer correctamente para poder bendecir a todos. A todos. Cuando los ve a los 4 jóvenes, a los 3 jóvenes que estaban adentro del horno, y Nabucodonosor ve a 4, y el cuarto era como un aspecto del Hijo de Dios. Ahí estaba el Señor, pero pudo no haber estado el Señor. Pudo haber dicho el Señor a Sadrac, a Mesac y a Abednego: vienen a mi presencia, cuando en su fidelidad por no postrarse ante esa estatua, me lo llevé conmigo a mi presencia. Pero el Señor se quedó ahí y dijo: no, todavía hay tiempo con ustedes acá. Ni olor a humo tenían en sus ropas. Los guardó. Y uno lo que dice es el amor de Dios. La misericordia, la soberanía de Dios, que se los podría haber llevado y no se los llevó. Pero la lectura que tengo que hacer es la correcta. Yo pensaba, decía Nabucodonosor, yo pensaba que si los arrojaba en el horno se iban a morir. Miren lo que es tener cosas grabadas en la memoria y conceptos que sí tienen que estar grabados en la memoria, no costumbres. Conceptos bíblicos que tienen que estar grabados en nosotros. ¿Qué es lo que lo llevó a Sadrac, Mesac y Abednego a no postrarse ante la estatua? En que conocían aquel mandamiento del Señor que dijo: no se harán imágenes y no le adorarán. Lo tenían grabado acá. Tenían los mandamientos grabados y ante la estatua no se iban a postrar y no le iban a adorar porque era un mandamiento de Dios. Tenían claro el concepto. No era a medias, era total, era total. Está la estatua, el horno, ¿qué hacemos? ¿Sabe cuántos hubiesen dicho ahí? Y bueno, me postro un poquito,
Miren, ¿se acuerdan cuando Naamán fue sanado de la lepra? Después que fue sanado, después le voy a volver a mencionar a Naamán. Él le dijo a Eliseo, después que fue sano, le dijo, ahora reconozco que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Lo único que tengo que pedirles, dice, es que me perdones cuando tenga que llevar a mi rey, que era el rey de Siria, a su Dios, para que él se apoye en mi hombro, para que pueda postrarse ante su Dios. Voy a tener que estar con él. ¿Y saben qué le dijo Eliseo? Anda en paz. Anda en paz. Todavía no había llegado la hora de los gentiles. Anda, tranquilo. El Señor te sanó de la lepra. Pero el caso de Sadrac, Mesac y Abed-nego, ellos sabían que no se podían postrar ante ningún Dios, ni adorarle. Entonces le dijeron, nuestro Dios nos librará. Y si no nos libra, Él es Dios. Pero de tu mano, oh rey, ni siquiera le faltaron el respeto. Cualquiera de nosotros le hubiéramos dicho, pero anda a lavarte los pies. ¿Rey de qué sos? Rey de la bailanta. Total, ya vamos a morir. No, lo trataban con respeto. De tu mano, oh rey, mi Dios me librará. Yo hice una cosa, una lista, ¿no? A veces el rey pensaba y llegaba a conclusiones y decía, yo hago la estatua, se van a tener que postrar todos. Cuando le fueron con el chisme, porque le fueron con el chisme a Nabucodonosor de que Sadrac, Mesac y Abed-nego no se habían postrado. Fueron con el chisme. Y el rey pensó que si él los apretaba, se iban a postrar. Y hay un montón de ejemplos en las Escrituras donde uno piensa que algo es de determinada manera y en realidad es de otra manera. Pero hay cantidad de ejemplos, muchos. Miren, uno de los el que recién les mencioné, el de Naamán. Naamán, cuando fue a pedir que Eliseo haga algo para que se le vaya la lepra, Eliseo le dijo, andá a zambullirte en el Jordán 7 veces. Y Naamán le dice, pero ¿quién es este para decirme esto? Yo pensaba, póngala entre comillas, yo pensaba que el profeta iba a venir, iba a decir unas palabras, iba a caer fuego de arriba y me iba a sanar. Yo pensaba. Y le dijeron los demás, no, te estás equivocando, es de otra manera. Haz lo que el profeta te dijo. Se zambulló 7 veces y quedó sano. Quedó sano. Esaú pensaba que en forma simbólica había vendido la primogenitura por un guiso de lentejas. Le dijo Jacob, ¿tenés hambre? Tengo hambre. Te la vendo por la primogenitura. Te la vendo, sí, dale. Si total yo me voy a morir en algún momento. Él pensaba, Esaú, que estaba vendiendo la primogenitura en forma simbólica. Y fue algo espiritual, genuino y verdadero. Y perdió la bendición de la primogenitura. Los hermanos de José pensaban que hacían bien en venderlo a José. Pensaron, no, nos vamos a deshacer de él, nos deshicimos de él. Pero no solamente no se deshicieron de él, sino que José le salvó la vida a él y a sus padres. La cantidad de ejemplos es tremendo. Simón el mago en Hechos capítulo 8, cuando veía que con la imposición de las manos recibían el bautismo del Espíritu Santo, Simón, que se había convertido hacía poquito, que lo acompañaba Felipe a todos lados, donde se movía Felipe, él estaba. Cuando él vio que se recibía el bautismo del Espíritu Santo con la mano, y metió la mano en el bolsillo y dijo, les doy dinero, ¿cuánto vale que ustedes me den este don para que la gente reciba el bautismo del Espíritu Santo? Él pensaba que con dinero podía comprar el don de Dios y pensó mal porque le costó caro.
Hay cantidad de casos, de ejemplos. En la boda de Caná pensaban que cuando el vino se había acabado ya era la frustración de la fiesta, y cuando le vienen a decir a María, se les acabó el vino, María sabía lo que eso significaba, pensaban que era el fracaso de la fiesta, y María dijo, vayan a ver a Jesús y lo que Jesús le diga que haga, háganlo. Bueno, pongan agua en aquellas piedras, en aquellas tinajas grandes, y se convirtieron en vino. A veces uno piensa que las cosas son de una manera y, hermano, Dios te las trastoca de tal manera que hay cosas que tenemos que aprender a pie juntillas como hicieron Sadrac, Mesac y Abednego, ni lo dudes. ¿Qué es lo que tiene que identificar a la iglesia? ¿Qué es lo que nos da esa identidad? Lo que nos da el ADN. Nosotros tenemos el mismo ADN. En lo natural todos tenemos un ADN distinto. Nuestro iris, el de todos nosotros, es distinto. No hace mucho se ha descubierto eso. Una máquina lee cada uno tiene su iris, lo mismo que las huellas digitales, y lo que se va a ir descubriendo en el futuro con el ADN es maravilloso. Antes nacía un niño y alguno tenía duda con la paternidad. Hoy se hace un examen de ADN y te dicen si tu papá es tu papá y tu mamá es tu mamá. Pero nosotros tenemos un ADN que es el mismo ADN de cristianos, de hijos de Dios. Un ADN que perfora nuestro corazón, que nos identifica, que hay un cariño, que hay un amor, que tenemos un mismo lenguaje, que nos decimos 3, 4 palabras y enseguida nos identificamos, que nos damos cuenta que aquel hermano o hermana está viviendo una situación compleja, delicada, y nos ponemos a orar con ese mismo sentir, como decía el apóstol Pablo, les ruego a Evodia y a Síntique que tengan el mismo sentir, decía. Es la identidad. A estos 3 jóvenes los identificaba a ellos. A mí me llamó la atención que alguno de ellos no dijo, no, esperen, ellos 2 van, yo me postro. No dijo, Sadrac no dijo, no, los 3 se la jugaron y los pusieron en el horno. Y cuando los ponen en el horno, dice que los tiraron en el horno. No es que cayeron paraditos, los tiraron. Aquellos que los tiraron se murieron por el calor que había. Pero ellos 3 comenzaron a caminar adentro del horno. Fue tremendo lo que fue ocurriendo con ellos. Yo pensaba, lo menciono por lo de Gálatas, yo pensaba que los gentiles había que hacerlos judaizar. Oh, Gálatas insensatos. Yo pensaba, y la lista es interminable. Yo pensaba que tenía que comer la carne y beber la sangre de Jesús directamente. Por eso se le fueron. Pero el Señor estaba hablando en términos espirituales. Y los discípulos se quedaron, pero no entendieron ni jota de eso. Lo entendieron más adelante. Yo pensaba, Ananías y Zafira, como algunos vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, no vamos a dar todo. Nadie les había pedido nada, pero vamos a poner para que crean que nosotros ponemos todos, que crean que somos espirituales. Ellos pensaban que podían engañar a los apóstoles, lo que no se daban cuenta, y no pensaron que no podían engañar a Dios. Amén. Es tremendo. La cantidad de ejemplos que hay es impresionante, impresionante. Nos lleva el Señor a valorar estas cosas.
a hablar con propiedad, a orar con propiedad, a tener el amor adecuado, a pensar sobre el amor y a enseñar sobre el amor de la manera correcta, donde no nos ponemos como jueces a decir, no, aquel está inmerso en el pecado, no, aquel está inmerso en las adicciones, no, aquel está inmerso en, no, aquel está inmerso, no, aquel está... ¿Y vos? ¿Te miraste en el espejo alguna vez? ¿Y yo? ¿Entienden? ¿Entienden? El cuidado que hay que tener. A mí me tiembla todo, yo les digo de verdad, cuando veo estos conceptos, estoy en grupos, varios grupos, fuera de la iglesia, con ministerios, y cuando decimos, no, fulano, y se sanó fulano de tal, qué grande el amor de Dios, que no se olvida de sus hijos, y de aquel que se murió, que se olvidó de sus hijos. Yo me manejo con un cuidado, lo he aprendido con los años, que es parte de la religiosidad que tenemos. Es como esos que dicen, no, yo no voy a la iglesia, ¿vieron? Porque en la iglesia hay mucha hipocresía. Pero van a un lugar donde tienen amigos porque hacen un deporte, ¿y ustedes creen que ahí no hay hipocresía? ¿Y se van de ahí? No. Y van a un lugar donde hacen pilates, ¿y usted cree que en ese lugar no hay hipocresía? Hay hipocresía. Y van a un club y no se van del club, ¿y usted cree que en el club no hay hipocresía? ¿Cuántas cosas que tenemos que aprender? Pero ¿sabe para qué tenemos que aprender esto? Para afirmarnos en el Señor. Porque hermanos, a nosotros en algún momento vamos a estar frente a un horno de fuego ardiendo. Y yo quisiera saber qué vamos a decir. ¿Qué vamos a decir cuando estamos frente a la posibilidad de un horno de fuego ardiendo? ¿Qué vamos a decir? ¿En qué lugar quiere que me postre? ¿Dónde hay que adorar? Total, ¿quién se va a dar cuenta? Después le pido perdón al Señor que me postré. La identidad era tan fuerte, era tan grande, que no había lugar para la duda. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice el apóstol, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hoy me causó gracia algo en el culto. Había uno de los chiquitos que estaba en el culto y había puesto una caja y arriba otra caja y arriba un cartón. Y yo estaba acá arriba y lo miraba y me acordé de la Torre de Babel, ¿no? El chiquito estaba jugando. Y, ¿saben? Ese es otro ejemplo, el de la Torre de Babel. Los de la Torre de Babel lo hicieron porque querían estar más cerca de Dios. Pensaban, y lo pongo otra vez entre comillas, que lo que estaban haciendo estaba bien. Era una buena idea. Es alta, me acerca al cielo, acá vamos a hacer algo poderoso, vamos a estar más en comunión con Dios. Y Dios le dijo, este no es el plan que yo tengo para ellos, para ustedes. Les dio una lengua distinta a todos, se hablaban, no se entendían nada y tuvieron que huir del lugar. Y se cumplió el propósito de Dios. Dios tenía otro pensamiento. Ahora el apóstol Pablo dice, de no ser como niños siempre. Hay personas que son niños toda la vida. Piensan como niños, actúan como niños, se muevan como niños, hacen caprichos como niños, golpean como niños, hacen berrinche como niños.
Y uno tiene que progresar en todo sentido. Pasa lo mismo con el chusmerío. ¿Quién no ha sido chusma? Todos hemos sido chusmas. Pero en un momento tenemos que crecer y decir, che, no puede haber chusmerío. Esta es cosa de niños. Como cuando uno iba al colegio, estaba en primer grado, segundo, y se hacían los grupos. Y dejaban al que era gordito, lo dejaban a un lado. Al que era negrito, como yo, lo dejaban a un lado. Al que era colorado, lo dejaban por colorado. A la que era linda, todos atrás de la linda. El que era fachero, todo. El que era cancherito, todos atrás del... Pero eran niños, 6 años, 7 años. Pero hermano, ya con 30 y pico, ya con 20 y pico, ya con 40, con 50, ya con 60, camino a los 70, 80. Y llegó el momento de madurar. ¿No? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Si uno está haciendo unos cubos, uno dice, y es un niño, es normal. Ahora si de golpe yo lo veo a Fabián con un montón de años, ¿cuántos años? 40 y pico, ¿no? 40, 30 y pico. Bueno, ¿se imagina si yo lo veo haciendo con cartoncito acá y se le cae la baba por el costadito? No, tiene dificultades. Habría que ayudarlo porque tiene dificultades. Se lo ayuda a alguien grande que tiene dificultades. Pero él no tiene dificultades. Uno va creciendo, va absorbiendo, va aprendiendo. Y finalmente el Salmo 20, versículo 7, dice David, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Y acá me identifico con Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Saben lo que ellos tenían? Memoria. ¿Y qué decía la memoria? Que en aquel texto de Éxodo, cuando el Señor les enseñó los mandamientos, decía, no te harás imágenes y no le adorarás. Y no le adorarás. Tenía memoria. Que la memoria no nos falle, que la memoria nos sirva para ir sacando datos permanentes de las Escrituras, datos. Me voy acordando, tengo esta prueba y me lleva aquel texto y me lleva al libro de Daniel, me lleva a Jeremías, me lleva a Ezequiel, me lleva a Oseas, me lleva a Mateo, me lleva a Hechos de los Apóstoles, me lleva a Apocalipsis. La memoria me va dando, la palabra de Dios se va reactivando en mí de tal manera que dejé de ser un niño. Y no solamente me va a ayudar a mí, sino que voy a poder ayudar a otros. Hermanos, porque tenemos que saber que van a venir tiempos difíciles. Lo de la pandemia fue un pequeño aviso de 2 años y pico, que lo padecimos, lo sufrimos, murió mucha gente. Algunos se afirmaron en Dios, otros se tomaron un descanso de 2 años, otros un descanso desde que comenzó la pandemia hasta la actualidad. Terrible. ¿Pero por qué? Porque sus vidas no fueron formadas o no fueron preparadas o estuvieron escuchando no sé qué. Pero por eso en las iglesias no podemos perder tiempo con cosas superfluas. No podemos estar pendientes, no de lo que venga. Mirá tu futuro, mirá tu economía, hermanos, van a venir tiempos difíciles. Que los que no estén firmes van a llorar, se van a amargar, se van a entristecer, se van a deprimir. No van a tener memoria ni de los mandatos del Señor, ni de las enseñanzas del Señor. ¿Por qué? Porque la vida les va a pasar por otro lado.
Es la iglesia la que tiene que estar formada. Estos lugares son los que tenemos que dar palabra de Dios. Y aun cuando uno diga, che, pero hay tanto problema en decir la cena del Señor o la Santa Cena. No, hermano, decí como quieras. Yo voy a tratar de enseñarte los conceptos. De enseñarte. Lo que pueda te lo voy a enseñar y otras cosas no. Lo que no sé no te lo podré enseñar. Pero estos lugares tienen que ser valorados por esto, no por otra cosa. Hubo hombres, predicadores tremendos, que dieron su vida, que renunciaron a un montón de cosas, que cruzaron océanos, que dejaron familias, que fueron a lugares donde Dios les indicó para enseñar, para preparar gente. Para que cuando llegue el día que ellos se tienen que ir, se van. Cuando llegue el día de irme, me iré como se van todos. Pero hay dos opciones. ¿Cómo recordará las iglesias a esos hombres? ¿Cómo los recordará? ¿Cómo los recordará? Y nos enseñaba, mirá cómo jugaba la pelota con nosotros, o nos enseñará doctrina. O nos enseñará teología, o pondrá en las enseñanzas y en las prédicas enseñanzas con contenido, para que tengamos una vida devocional profunda, alta, elevada, para que Dios nos use en donde Dios te puso, Dios te use, pero cuando venga el enemigo y permita que tengas una prueba, puedas elegir bien, como Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos pudieron decir lo que decía David: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Vos podés tener la economía más fuerte en tu casa y yo te deseo que Dios te bendiga, que bendiga tu alma, que bendiga tu trabajo, que te vaya re bien. Pero un día podés tener todo tu dinero en un banco y ese banco puede presentar quiebra, hermano, y le vas a cantar a quien vos quieras. No confíes ni en carros ni en caballos. Confía en la palabra de Dios. Confía en Dios. Ni siquiera te estoy diciendo confía en mí. Te estoy diciendo confía en Dios. Afirmémonos en Dios, porque es Él el único que va a salvar nuestras vidas. Dios nos puede usar como un canal. Dios nos puede usar como hombres y mujeres que podemos ver a alguien, como ocurría ayer en Tandil, los que fuimos, todos abocados a los nuevitos que estaban ahí, orando por ellos, bendiciéndolos, escuchándolos, aconsejándolos. Yo, ¿saben qué hice? Me fui afuera porque tenía calor. Ya había predicado, había dicho todo lo que tenía que decir, ya estaba. Los que estaban ahí adentro estaban haciendo el trabajo correcto. Ya está. Es eso. No es otra cosa. Y a veces uno pierde tiempo, se mira el ombligo, se saca las cositas del ombligo y dice, uy, ¿cuánto hace que estaba el ombligo ahí, que lo tenía olvidado? Y está mirando el ombligo. Somos el ombligo del centro. Y sabe una cosa, Dios tiene otros planes. Termino diciéndoles lo que les mencioné con todos esos ejemplos. Yo pensaba que, pero Dios tiene otro plan. Y lo bueno es estar en el secreto del Señor para conocer sus planes. Amén. Le damos un aplauso al Señor.